Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. 4. Dante contestó el teléfono después de que sonó 2 veces. ¿No has estado yendo a la alberca? Sonaba enojado. He estado en la cama, me dio influenza. En general he estado durmiendo, teniendo verdaderas pesadillas y comiendo caldo de pollo. ¿Fiebre? Sí, ¿Dolor de huesos? sí, ¿Sudores nocturnos? sí. Cosa mala. Hijo, ¿Qué soñabas? no puedo hablar de ello. No pareció tener ningún problema con eso. 15 minutos después, apareció en mi puerta de enfrente. Escuché el timbre. Lo pude escuchar hablar con mi madre. Dante nunca tenía problema en comenzar conversaciones. Probablemente le estaba contando la historia de su vida a mi mamá. Lo escuché bajar caminando por el pasillo con sus pies descalzos, y luego ahí estaba, parado a la puerta de mi cuarto con una camiseta que estaba tan desgastada que casi podía ver a través de ella, y un par de jeans raídos y agujereados. Hola. Dijo. Llevaba un libro de poemas, un cuaderno para dibujar y unos lápices de carbón. ¿Olvidaste tus zapatos?, le dije. Se los doné a los pobres. Supongo que luego siguen tus jeans. Sí. Los dos nos reímos. Me estudió. Te ves un poco pálido. De todos modos, me veo más mexicano que tú. Todos se ven más mexicanos que yo. Revísalo con la gente que me pasó sus genes. Había algo en su voz. Todo el tema de lo mexicano le molestaba. Está bien, dije. Está bien. Siempre significaba que era hora de cambiar de tema. Así que trajiste tu cuaderno de dibujo. Sí. ¿Me vas a mostrar tus dibujos? No, te voy a dibujar. ¿Y si no quiero que me dibujes? ¿Cómo voy a ser un artista si no puedo practicar? ¿No les pagan a los modelos los artistas? Solo los bien parecidos. ¿Así que no soy bien parecido? Dante sonrió. No seas imbécil. Parecía avergonzado, pero no tan avergonzado como yo. Podía sentir cómo me ponía rojo. Hasta los tipos tan morenos como yo nos podíamos sonrojar. Así que, ¿de verdad vas a ser artista? Definitivamente. Me miró directamente. ¿No me crees? Necesito evidencia. Se sentó en mi mecedora. Me estudió. Todavía te ves enfermo. Gracias. Quizás sean tus sueños. Quizá. No quería hablar de mis sueños. Cuando era niño, solía despertarme creyendo que el mundo se estaba acabando. Me levantaba y miraba el espejo y mis ojos estaban tristes. ¿Quieres decir como los míos? Sí. Mis ojos siempre están tristes. El mundo no se está acabando, Ari. No seas imbécil. Por supuesto que no se está acabando. Entonces, no estés triste. Triste. Dije. Triste. Dijo. Los dos estábamos sonriendo, tratando de contener nuestra risa, pero no lo pudimos hacer. Yo estaba contento de que hubiera venido. Estar enfermo me hacía sentir frágil, como que podría romperme. No me gustaba sentirme así. Reírme me hacía sentirme mejor. Te quiero dibujar. ¿Puedo hacer que te detengas? Tú eres el que dijo que necesitaba evidencia. Me lanzó el libro de poemas que había traído. Léelo, tú léelo, yo dibujo. Luego se quedó bien callado. Sus ojos comenzaron a buscar todo en el cuarto. Yo, la cama, las cobijas, las almohadas, la luz. Me sentí nervioso y torpe, y cohibido e incómodo. Los ojos de Dante sobre mí. Bueno, no sabía si eso me gustaba o eso no me gustaba. Solo sabía que me sentía desnudo. Pero había algo que estaba corriendo entre Dante y su libreta de dibujo que me hizo sentir invisible. Y eso hizo que me relajara. Haz que me vea bien, dije. Lee. Dijo.
Solo lee. No me tomó mucho tiempo olvidar que Dante me estaba dibujando. Y solo leí, leí, leí y leí. A veces miraba hacia él, pero estaba sumergido en su trabajo. Regresé al libro de poemas. Leí una línea y la traté de entender. De lo que no es nuestro están hechas las estrellas. Era una cosa hermosa de decir, pero no estaba seguro de lo que significaba. Me quedé dormido pensando en qué podría significar la línea. Cuando desperté, Dante se había ido. No había dejado ninguno de los dibujos que había hecho de mí, pero sí dejó un dibujo de mi mecedora. Era perfecta. Una mecedora contra las paredes desnudas de mi habitación. Había capturado la luz de la tarde que se colaba en el cuarto, la manera en que las sombras caían en la silla y le daban profundidad y la hacían parecer como algo más que un objeto inanimado. Había algo triste y solitario en el dibujo, y me pregunté si esa era su manera de ver el mundo o si era la manera en que veía mi mundo. Me quedé mirando el dibujo por largo rato. Me asustaba, porque había algo cierto en él. Me pregunté en dónde había aprendido a dibujar. De repente sentí celos de él. Podía nadar, podía dibujar, podía hablar con la gente, leía poesía y se gustaba a sí mismo. Me pregunté cómo se sentía eso, realmente agradarse. Y me pregunté por qué algunas personas no se agradan y otras sí. Quizá así eran las cosas y ya. Miré su dibujo, luego miré mi silla. Es ahí cuando vi la nota que me había dejado. Ari, espero que te guste el dibujo de tu silla. Te extraño en la alberca. Los salvavidas son unos patanes. Dante. Después de la cena, levanté el teléfono y le llamé. ¿Por qué te fuiste? ¿Necesitabas descansar? Siento haberme quedado dormido. Luego ninguno de los dos dijo nada. Me gustó el dibujo, dije. ¿Por qué? Porque se ve justo como en mi silla. ¿Es la única razón? Guarda algo, dije. ¿Qué? Emoción, Dime. dijo Dante. Está triste. Está triste y está sola, ¿Como tú? dijo. Odiaba que viera lo que yo era. No estoy triste todo el tiempo, dije. Lo sé. Dijo. ¿Me mostrarás los otros? No, ¿Por qué? no puedo. ¿Por qué no? Por la misma razón que no me puedes contar tus sueños. 5. La influenza no parecía querer soltarme. Esa noche, los sueños volvieron. Mi hermano. Él estaba al otro lado del río. Él estaba en Ciudad Juárez y yo en El Paso. Nos podíamos ver uno al otro. Y grité, ¡Bernardo! ¡Ven aquí! Y negó con la cabeza. Y luego pensé que no me entendía. Así que le grité en un español muy mexicano, ¡Vente para acá, Bernardo! Pensaba que si solo supiera las palabras correctas o le hablara en el lenguaje correcto, entonces podría cruzar el río y venir a casa. Si tan solo yo conociera las palabras correctas, si tan solo hablara el idioma correcto. Y luego mi papá estaba ahí. Él y mi hermano se miraron fijamente y yo no podía soportar la mirada en sus rostros, porque parecía que ahí estaba el dolor de todos los hijos y de todos los padres del mundo. Y el dolor era tan profundo que estaba mucho más allá de las lágrimas, así que sus rostros estaban secos. Y luego cambió mi sueño. Y mi hermano y mi padre se habían ido. Estaba parado en el mismo lugar donde había estado parado mi padre, del lado de Juárez, y Dante estaba parado al otro lado frente a mí, y estaba sin camisa y sin zapatos,
y yo quería nadar hacia él, pero no me podía mover. Y luego me dijo algo en inglés y no lo pude entender. Y luego le dije algo en español y no me pudo entender. Y yo estaba tan solo. Y luego desapareció toda la luz y Dante desapareció en la oscuridad. Me desperté y me sentí perdido. No sabía dónde estaba. La fiebre había vuelto. Pensaba que quizá nada volvería a ser igual. Pero sabía que era solo la fiebre. Me volví a quedar dormido. Los gorriones caían de los cielos y era yo quien los mataba. 6. Dante vino a visitarme. Yo sabía que no estaba siendo muy divertido. Él lo sabía también. No parecía importarle. ¿Quieres hablar? No, dije. ¿Quieres que me vaya? No, dije. Me leyó poemas. Pensé en los gorriones que caían del cielo. Mientras escuchaba la voz de Dante, me pregunté cómo sonaría mi hermano. Me pregunté si alguna vez había leído un poema. Tenía la mente llena y abarrotada. Gorriones que caían, el fantasma de mi hermano, la voz de Dante. Dante terminó de leer un poema y luego fue a buscar otro. ¿No te da miedo que te dé lo que tengo?, le dije. No. ¿No tienes miedo? No. No le temes a nada. Le temo a muchas cosas, Ari. Podría haber preguntado, ¿qué? ¿A qué le temes? No creo que me lo hubiera dicho. 7. La fiebre había desaparecido, pero los sueños se quedaron. Mi papá estaba en ellos, y mi hermano, y Dante, en mis sueños, y a veces mi madre también. Tenía una imagen pegada en la mente. Tenía 4 años y bajaba caminando por la calle, agarrado de la mano de mi hermano. Me pregunté si era una memoria o un sueño, o una esperanza. Me quedaba tirado por ahí y pensaba en cosas, todos los problemas ordinarios y misteriosos de mi vida que me importaban solo a mí. No es que me hiciera sentir mejor ponerme a pensar en cosas. Decidí que mi segundo año de preparatoria en Austin apestaría. Dante estudiaba en Cathedral, porque tenían un equipo de natación. Mi mamá y mi papá habían querido enviarme a la escuela ahí, pero me rehusé. No quería ir a una escuela católica de puros niños. Me insistí a mí mismo y a mis papás que ahí todos los chicos eran ricos. Según mi mamá, le daban becas a los chicos listos. Yo contestaba que no era lo suficientemente listo como para conseguir una beca. Mi mamá contestaba que les alcanzaba para enviarme ahí. Odio a esos niños. Le rogué a mi padre que no me enviara ahí. Nunca le dije nada a Dante sobre cómo odiaba a los chicos de Cathedral. No lo tenía que saber. Pensé en la acusación de mi mamá. No tienes amigos. Pensé en mi silla y en cómo era verdaderamente un retrato mío. Yo era una silla. Me sentí más triste de lo que me hubiera sentido jamás. Sabía que ya no era un niño, pero todavía me sentía como niño. Pero había otras cosas que comenzaba a sentir. Cosas de hombre, supongo. La soledad de hombre era mucho más grande que la soledad de niño. Y ya no quería que me trataran como niño. No quería vivir en el mundo de mis padres y no tenía un mundo propio. De una manera rara, mi amistad con Dante me hacía sentir incluso más solo. Quizá era porque Dante parecía acoplarse a donde fuera, y yo siempre sentía que no pertenecía a ningún lado. Ni siquiera pertenecía a mi propio cuerpo, en especial a mi propio cuerpo. Me estaba transformando en alguien que no conocía. El cambio dolía, pero no sabía por qué dolía. Y ninguna de mis emociones tenía sentido.
Cuando era más joven, había tenido esta idea de que quería tener un diario. Como que apuntaba cosas en este librito de cuero que compré, lleno de hojas en blanco. Pero nunca fui disciplinado con el asunto. El diario se convirtió en una cosa sin rumbo, con pensamientos sin rumbo y nada más. Cuando estaba en sexto grado, mis papás me regalaron un guante de béisbol y una máquina de escribir para mi cumpleaños. Estaba en el equipo, así que el guante tenía sentido. Pero, ¿una máquina de escribir? ¿Qué tenía yo que les hiciera pensar en conseguirme una máquina de escribir? Fingí que me gustaba, pero no era bueno para fingir. El hecho de que no hable de las cosas no me vuelve un buen actor. Lo chistoso es que aprendí a escribir a máquina. Finalmente, una habilidad. El tema del béisbol no funcionó. Era lo suficientemente bueno como para lograr entrar al equipo, pero lo odiaba. Lo hice por mi padre. No sabía por qué estaba pensando en todas estas cosas, excepto que era lo que siempre hacía. Supongo que tenía mi propia televisión personal en el cerebro. Podía controlar lo que quería ver. Podía cambiar de canal cuando quisiera. Pensé en llamar a Dante, y después pensé que quizá no lo llamaría. En realidad no me sentía con ganas de hablar con nadie. Solo me sentía con ganas de hablar conmigo mismo. Comencé a pensar en mis hermanas mayores y cómo eran tan cercanas la una a la otra, pero estaban tan lejos de mí. Sabía que era por el tema de la edad. Eso parecía importarles, a ellas y a mí. Nací un poco tarde. Esa era la expresión que usaban mis hermanas. Una vez estaban hablando juntas en la mesa de la cocina y hablaban de mí. Y esa fue la expresión que usaron. No era la primera vez que escuchaba a alguien decir eso de mí. Así que decidí confrontar a mis hermanas, porque no me gustaba que pensaran de mí de esa manera. No sé, como que perdí los estribos. Miré a mi hermana Cecilia y le dije: «Tú naciste un poco pronto». Le sonreí y negué con la cabeza. «¿No es triste? ¿No es demasiado jodidamente triste?». Mi otra hermana, Silvia, me dio un sermón. «Odio esa palabra. No hables así. Es una falta de respeto». Como si me respetaran. Sí, claro que sí. Le contaron a mi mamá que estaba usando palabrotas. Mi mamá odiaba las palabrotas. Me miró con esa mirada. La palabra con J muestra una falta extrema de respeto y una extrema falta de imaginación. Y no entornes los ojos. Pero me metí en peores problemas por rehusarme a pedir una disculpa. Lo bueno es que mis hermanas nunca jamás volvieron a usar la expresión nacido demasiado tarde. Por lo menos no frente a mí. Creo que estaba triste porque no podía hablar con mi hermano. Y estaba enojado porque en realidad no podía hablar con mis hermanas. No es que no le importara a mis hermanas. Solo es que en general me trataban más como a un hijo que como a un hermano. No necesitaba 3 mamás. Así que en realidad estaba solo. Y estar solo me daba ganas de hablar con alguien de mi propia edad. Alguien que entendiera que usar la palabra con J no era una medida de mi falta de atención. A veces usar esa palabra solo me hacía sentir libre. Hablar conmigo mismo en mi diario calificaba como hablar con alguien de mi edad. A veces apuntaba todas las palabrotas que se me ocurrían. Me hacía sentir mejor. Mi mamá tenía sus reglas. Para mi papá, no fumar en la casa. Y para todos, nada de palabrotas. No era lo suyo. Hasta cuando mi padre soltaba una retahíla de palabras interesantes, lo miraba y decía: «Llévalo fuera, Jaime. Quizá encuentres un perro que aprecie ese tipo de lenguaje». Mi mamá era muy suave, pero también era muy estricta. Creo que así es como sobrevivió. Yo no me iba a meter en todo el tema de las palabrotas con mi mamá, así que la mayoría de las palabrotas las decía en mi cabeza. Y luego estaba todo este tema de mi nombre, Ángel Aristóteles Mendoza. Odiaba el nombre Ángel.
y nunca había dejado que nadie me llamara así. Todos los tipos que conocía que se llamaban Ángel eran unos reverendos imbéciles, y tampoco me gustaba Aristóteles. Y aunque sabía que me habían nombrado así por mi abuelo, también sabía que había heredado el nombre del filósofo más famoso del mundo. Odiaba eso. Todos esperaban algo de mí, algo que simplemente no podía dar. Así que me renombré Ari. Si cambiaba la letra, mi nombre era Air, aire en inglés. Pensé que podría ser una gran cosa ser aire. Podría ser algo y nada a la vez. Podría ser necesario y también invisible. Todos me necesitarían y nadie sería capaz de verme. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.